quisiera hablarles algo, hermano, que nosotros muchas veces escuchamos, a veces mayormente en algo que puede ser como un seminario o algo así, pero muchas veces, hermano, nosotros escuchamos metodologías o principios para hacer el ministerio, que de esta forma o de esta otra forma o de esta otra forma nosotros vamos a tener más gente. De esta forma la gente se involucra más. Y así, un montón de cosas, que de esta manera vamos a tener un mejor ministerio. Pero ¿sabe qué, hermano? El plan de Dios que vemos en Jesucristo, que se desarrolla a través de su vida y a través también de su ministerio, es muy contrario a lo que la sabiduría moderna o la sabiduría humana contemporánea promueve. Mucho de lo que nosotros vemos hoy en día como metodología ministerial contemporánea, en realidad no era algo que Jesús hizo, no era algo que Jesús de hecho realizó, no fueron principios los cuales Él desarrolló. A veces como no, y quiero ver con qué le digo, a qué me refiero con eso. Por ejemplo, Jesús estuvo 30 años viviendo en una aldea pequeña llamada Nazaret, y sus años de ministerio mayormente, casi totalmente, se vivieron envueltos en una región aislada, llamada Galilea. Además de solamente elegir a 12 hombres comunes y corrientes como compañeros de ministerio, y al no ir a la élite de la sociedad, parecía ser un plan no muy acertado, no muy estratégico. De hecho, él sumó a eso, podríamos sumar una característica de Jesús, que era acercarse a la gente que era marginada de la sociedad y muy posiblemente la gente que no tenía recursos para realizar o levantar un ministerio. Parecía algo no muy estratégico, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar hoy en día cómo sería hacer el ministerio o cómo muchos dicen que se debe hacer el ministerio. Y aunque para muchos hoy en día que hemos escuchado hablar acerca de estrategias de ministerio, las estrategias de Jesús, comparados con los principios que vemos muchas veces, son bastante malas y podrían decirse que son poco productivas por algunas de las cosas que le mencioné. Sin embargo, Jesús cumplió de manera perfecta y precisa la obra de ministerio que Dios le dio a él para hacer. Fíjese lo que dice el mismo Jesucristo en Juan 17, versículo 4. Dice Juan 17, 4 lo siguiente, hermano. Está hablando Jesús en esta oración sacerdotal, como a veces le llaman a este capítulo de la Biblia. Y Jesús dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En este pequeño versículo, Jesús resume lo que fue su ministerio en la tierra. Él le dice a Dios: te he glorificado acá, he acabado la obra que tú me diste para hacer, la he completado. Y vemos y vamos a ver que cada una de las cosas que parecían no ser estratégicamente adecuadas de Jesús fueron, quizás no a la estrategia del mundo, pero fueron divinamente ordenadas, para que así Dios se glorificara en él. A pesar de que el ministerio de Jesús, hermano, estaba limitado en muchas cosas, estaba ilimitado en poder de Dios, porque él estaba haciendo la obra que Dios le mandó a hacer. Un pastor dijo una vez: no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. Y hermano, es muy importante recordar que usted puede decir: yo tengo éxito en mi trabajo, yo tengo éxito en otras cosas en el mundo, pero si su éxito no está en su familia, en su fe, hermano, esas son cosas que en realidad no importan, son cosas terrenales, son cosas efímeras, son cosas que se acaban. Durante generaciones, hermanos, el Evangelio de Jesucristo se ha extendido por el mundo y la iglesia se ha expandido por muchos lugares. El Evangelio, el ministerio del Señor Jesús fue limitado de 6 maneras que yo quiero resaltar, que las vamos a ir viendo, pero son soberana, geográfica, teológica, humana, social y material. Y voy a estar explicando a qué me refiero con cada una de ellas, hermano. Entonces, en estos 3 versículos saqué hartas cosas, hermano. Así que vamos a ir viendo de a poquito. Versículo 8, vamos a ver las primeras 2 palabras que nos muestran una verdad bastante grande. O las primeras 5 mejor. Dice: aconteció después de lo que ya vimos en la mañana, que Jesús iba. En estas simples palabras vemos que hay un plan divinamente ordenado por Dios.
Regularmente Jesús dijo, me es necesario pasar por, o necesito ir a tal lugar, o vamos por este lugar. Anteriores veces vimos lo que parecía algo ilógico, por ejemplo, pasar por como la ciudad de Naín, pero era algo importante porque en ese lugar Jesús se encontraría con la viuda de Naín, a la cual había pasado muy poco tiempo de que su hijo había muerto, en el cual estaba celebrando el funeral y todo lo que eso estaba sucediendo. Jesucristo iba por donde Dios le decía. Aconteció después y él dice que iba por todas las ciudades y también las aldeas. Él se movía por donde Dios quisiera que él se moviera. Jesús exclamó, hermano, en Juan 4:34, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Él no iba a ir a ningún lugar si Dios en su divino plan no quería que Jesús estuviese allí. Así, hermano, como Rodolfo comentaba, Dios ya preparó unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Son un resultado de nuestra salvación, son un producto de nuestra salvación. Son las muestras visibles que usted tendrá de su salvación, su obediencia al Señor. Y con esto, hermano, que es algo tan pequeño, nosotros podemos magnificarlo de una manera muy obvia. ¿Cómo es? ¿Dónde Dios quiere, hermano, que usted se desarrolle? ¿En qué tipo de trabajo? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿Está creciendo en la iglesia que está? Y eso, hermano, nos muestra que de una manera nosotros debemos estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y el domingo Dios quiere que usted esté en la iglesia, hermano. Eso es algo vital. Jesucristo ilustró en este pasaje, hermano, que Él se limitó a lo que Dios quería que Él hiciese. De hecho, se limitó de muchas maneras. Y se limitó también, hermano, en el tema de las personas, lo cual vamos a ver un poquito más explicado adelante. Que es que de una manera, hermano, Jesucristo no solamente, por ejemplo, estuvo limitado como a los lugares que fue como le mencionaba, sino a las personas en las cuales Él invirtió su tiempo. Lo primero que nosotros vemos, hermano, es que Jesucristo se limitó a los lugares a los cuales Dios le había mandado que estuviese. Luego, hermano, vemos algo también del ministerio de Jesús acá. Vimos que Él estuvo limitado, como le decía, de manera soberana, lo que Dios quisiera, pero también de manera geográfica. Vea lo que dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Parecía algo de no creer, hermano, que Jesús solamente se centrase en pueblos pequeños, en localidades pequeñas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en realidad, si usted se pone a pensar, ¿qué es el lugar donde posiblemente Jesús le hubiéramos dicho que tenía más éxito? No, Jesús, tú debes ir a Jerusalén, hay una ciudad grande, muchos turistas, comercio, ahí tú vas a llegar a muchas multitudes. Pero el ministerio de Jesús en realidad tuvo muy poco tiempo en Jerusalén o en ciudades bastante grandes. De hecho, cuando la fama de Jesús se difundió, Él corrió, no siguió ahí, no le dijimos, bueno, aquí ya te conocen, predica el evangelio, la gente va a venir a escuchar. No, era bastante diferente, hermano, a lo que muchas veces se dice que nosotros debíamos o debemos hacer. Lo lógico, hermano, en ese tiempo y incluso hoy en día es ir como a ciudades grandes a predicar el evangelio. Pero Jesús se movía por ciudades y aldeas de Galilea, donde se encontraba, por ejemplo, en el mensaje de la mañana. Galilea, de hecho, hermano, era una región rural, era una región que de verdad, hermano, era despreciada por habitantes de Judea o de Jerusalén. Veámoslo en algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 nos da 2 ejemplos de esto, de cómo los habitantes de Judea y Jerusalén menospreciaban a estas personas, menospreciaban a los galileos. Dice Juan 7:41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? En el versículo 52, cuando Nicodemo está hablando con otros fariseos, dicen, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ellos menospreciaban a la gente de esta ciudad o gente de este pueblo porque al parecer, hermano, no era un lugar muy letrado, no era un lugar muy sofisticado, por decirlo de alguna manera. Esta región para nada era estratégica de Jesús. Él solamente estaba yendo a donde Dios quisiera que él estuviese. De hecho, los varones galileos que él ganó para su reino, los cuales fueron sus discípulos, fueron reconocidos también
como varones galileos, por ejemplo, por el concilio en Hechos 4, versículo 13. Dice Hechos 4:13, entonces, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿cómo sabían esto? Por su lugar de origen. Dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esta gente pudo reconocer a Juan y Pedro, hombres que hablaban como alguien que había estado con Jesús, de la manera como Jesús hablaba, con autoridad, con poder en sus palabras. Era gente quizás no tan letrada, era gente quizás no tan instruida, pero era gente que había estado con Jesús. Regularmente a través de la historia, hermano, han habido personas las cuales han sido grandemente usadas por el Señor y no tuvieron grandes títulos, no tuvieron grandes diplomas, y eso no quiere decir que esté mal, de hecho está súper bien, hermano. Pero hubo algunos hombres que fueron usados así, como ellos, como hombres del vulgo y sin letras. Porque fuera de todo lo demás, lo más importante para un ministro es que haya estado con Jesús. Eso es lo más importante, que pase tiempo con Jesús. Donde quiera que Jesús iba, se convertía ese lugar en su púlpito. Él entendía el pasaje de instar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces él sabía, él conocía, y todos los lugares se llenaban para escuchar su palabra. Y a pesar, hermano, de que el ministerio de Jesús parecía algo limitado a cuanto a su geografía, Jesús ha influenciado en todo el mundo a través de su vida y su ministerio. Ha influenciado a todas las personas, hermano, en todos los lugares. Entonces nos muestra que a pesar de que el ministerio de Jesús parecía ser algo limitado por sus lugares y geográficamente, hermano, no lo fue, por ejemplo, de otras formas o con su alcance al final. Llegó hasta el resto del mundo, incluso nosotros, hermano. ¿A cuántos kilómetros de distancia estaremos de donde comenzó a fluir la iglesia? Desde donde comenzó a expandirse el reino de Dios. Y aquí estamos, hermanos, sirviendo a nuestro Señor. Es algo que no podríamos explicar de una manera humana o con filosofías y principios humanos. Otra cosa que vemos, hermanos, se encuentra ahí mismo una tercera parte del versículo 8 dice, de capítulo 8, versículo 1, de Lucas capítulo 8, versículo 1, dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Quiero explicarme bien con esto porque puede sonar medio raro, pero ¿sabe qué, hermano? La predicación de Jesucristo, la extensión de su ministerio, también fue algo limitado si lo hablamos de una manera teológicamente. ¿Y por qué? Porque Él se limitó a solamente hablar el evangelio mayormente del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tenía un mensaje claro, hermano. Él habló de muchas cosas, habló del dinero, habló del dar, habló del infierno, habló del cielo, habló de las deudas, habló del matrimonio, habló de los hijos, habló de muchas cosas. Pero lo que él iba por todas las ciudades era anunciando y predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús no cubrió un espectro grande de temas, se centró en el tema principal. Él no se dedicó, de hecho, a hablar de asuntos políticos, de hablar de asuntos sociales, de debatir temas filosóficos, sino que su único enfoque, hermano, en su ministerio fue predicar el evangelio del reino de Dios. No fue a predicar lecciones de autoayuda, de prosperidad, de éxito, fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano, eso es lo que usted debe hacer, eso es a lo que usted debe ser fiel. También, hermano, él siempre mostró que anunciar y predicar implicaba también como un pregón en cuanto al mensaje del evangelio, que es hablarlo, hermano. Porque, sinceramente, el mensaje de nuestras palabras debe ser acompañado de nuestra vida, como veíamos en la mañana. Y nuestra vida debe ser acompañada de nuestras palabras. Son una y son las otras, hermano. Ambas van juntas. Predicar el reino de Dios, por decirlo así, hermano, ya que puede sonar medio raro como el tema de qué es predicar el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Eso es, hermano, predicar las buenas nuevas, de que los pecadores pueden ser liberados del reino de las tinieblas de Satanás, del reino del pecado, y entrar al reino del amado Hijo de Dios. Los pecadores entran en el reino de Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Juan el Bautista y Jesús hablaron regularmente el evangelio como arrepentimiento y fe.
Jesucristo dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Eso aparece en Marcos capítulo 1. En Lucas capítulo 3, Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque ¿cómo van a huir de la ira venidera? Era importante el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es volverse uno de sus propios pecados para Dios. Y la fe es poner nuestra creencia en el Evangelio de Dios, confiando en que Él va a hacer lo que dijo que va a hacer en el tiempo que Él dijo que lo iba a hacer. O sea, creerle a Dios completamente. Aquellos que entran en el reino de Dios, hermano, muestran su devoción a su Rey. Muestran su devoción a Dios a través de su obediencia y su amor. Jesucristo mismo lo dijo, que el primer mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo era semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Son dos cosas que nosotros debemos mostrar como verdaderos hijos de Dios. El mensaje de Jesucristo fue hablar del Evangelio. Por eso, hermano, si usted quiere tener una conversación con un inconverso para que sea salvo, hermano, háblele del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no una discusión apologética. Eso va quitando obstáculos, hermano, para el Evangelio, pero no es el Evangelio en sí. Quita los obstáculos para que de alguna manera llegue más fácilmente el mensaje. Por eso todo ayuda. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy, hermano, hay gente hablando y predicando del reino de Dios, del arrepentimiento y la fe para salvación en Cristo Jesús. Y mucha gente sigue siendo salva, hermano. Y mucha gente, le digo algo, hermano, seguirá siendo salva, porque ese es el único mensaje que trae verdaderos convertidos a los pies del Señor. Otra cosa, hermano, ya vimos, le mostré que Jesucristo parecía estar limitado en sus lugares. Obviamente, Dios estaba divinamente ordenando todo, su mensaje fue uno, pero también de una manera humana, Jesucristo se encontraba limitado. ¿Y por qué, hermano? Vea la última parte del versículo, dice, bueno, salió Jesús, iba por todas las ciudades y aldeas, pero iban los 12 con él. El Señor Jesucristo, hermano, ministró a todas las multitudes que llegaban hacia Él. Él ministró a todas las personas de la manera correcta que llegaban hacia Él. Pero Él decidió enfocarse en 12 hombres, los cuales iban a continuar su ministerio después de la ascensión. Estos 12 que se mencionan acá no venían, hermano, de familias prestigiosas, de familias acaudaladas o de influencia. No venían de una élite religiosa tampoco, no eran fariseos, escribas, intérpretes de la ley. No tenían amigos en posiciones importantes. Eran hombres, como diría un autor por ahí, eran hombres comunes y corrientes. No eran algo que la sociedad le llamaba la atención, eran simples hombres. Pero Dios, Jesucristo, eligió a estos 12 hombres, a que a veces hicieron desilusionar, por decirlo de una manera, a Jesús con su falta de fe, con su fe débil. A veces también con su falta de entendimiento. Todos en algún momento lo abandonaron por necesidad. Algunos otros también, hermano, le negaron. Pero Jesucristo decidió invertir su vida en ellos y los convirtió en hombres que trastornarían al mundo entero. Hermanos, su vida debe ser de influencia a todos. Deben ser una gran influencia cristiana hacia las demás personas. Que usted pueda mostrar el nombre del Señor Jesucristo a las demás personas. Que usted sea con quien sea que usted hable, que usted converse, diga, hay algo diferente en esta persona. Él habla de otra manera. Él es diferente. Él a veces me habla de Dios. Y cuando habla de Dios, lo hace de una manera tan como si le conociera. Lo hace cercano, hermano. La gente puede verlo. Dice, Dios no es tan lejano. Mira, Él vive su fe de una manera que yo lo puedo ver. Hermano, nosotros debemos hacer visible a Dios hacia las personas. No lo digo yo, lo dijo mismo Jesucristo, que nuestra luz alumbre delante de los buenos hombres, para que cuando ellos vean las buenas obras en nosotros, glorifiquen a Dios y vean a Dios. Usted, hermano, debe estar invirtiendo en otras personas, discipulando, enseñando a otros. Debe estar tomando parte de su tiempo para hacer hijos espirituales. Le tomará tiempo, le tomará esfuerzo, pero debe hacerlo. No es algo que los que están en el ministerio deben hacer, no es algo que el seminarista debe hacer, es algo que todo cristiano debe hacer. Porque el mayor fruto de un cristiano es otro cristiano. Ese es el mayor fruto, hermano. Si usted se enfocara en solo una persona por año, hermano, solo en ganar una persona para Cristo en un año, algo que no parece tan grande, tendríamos en 10 años un montón de personas. Tendríamos una iglesia gigante.
Hermano, el mismo apóstol Pablo muestra, y él muestra que él entendió el ministerio de la multiplicación, por decirlo de una manera. Mira, acompáñeme, hermano, a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Hay 4 cadenas acá, hermano, en este versículo. 2 Timoteo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Primero Pablo, aquí está Pablo, enseñó a Timoteo. Timoteo enseñó a hombres idóneos y estos hombres idóneos van a enseñar a otros. O sea que esos otros, esos hombres que estaban ahí, fueron como un resultado, un fruto del ministerio de Pablo. Pero si se fija, Pablo solamente se enfocó en Timoteo, le enseñó lo que él mismo aprendió. Y el Timoteo suena como feo eso, pero Timoteo enseñó a hombres idóneos y los hombres idóneos enseñaron a otros. Hermano, quizá usted ni siquiera va a ver todo el resultado de su obra, pero la obra se va a extender, porque el Evangelio de Dios es así, se extiende, hermano. Se extiende porque vidas transformadas generan otras vidas transformadas. Vamos a ver otra cosa en Lucas capítulo 8, versículo 2. La extensión del ministerio de Jesús, hermano, fue limitada de manera geográfica, de manera soberanamente establecida, de manera teológica, de manera humana, o sea, fueron pocas personas en las cuales Jesús se enfocó, y también fue socialmente limitada. Fíjese el versículo 2, hermano, y la primera parte del versículo 3 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Hasta ahí nomás. Se nos mencionan que muchas mujeres le seguían, que muchas mujeres que habían sido sanadas, que espiritualmente, algunas que habían sanado de enfermedades. Jesús les dice que estas personas le seguían y menciona 3, que son María Magdalena, Juana y Susana. Lo que sucede, hermano, es que no solamente eran 12, sino estas mujeres. Pero sabe que, hermano, para el rabino de aquel entonces no era algo muy bonito si te seguían pocos hombres y muchas mujeres. La verdad, eso era algo que hacía Jesús de una manera en la sociedad políticamente incorrecto para muchos. Los rabinos, de hecho, no iban acompañados de mujeres, hermano. Casi las despreciaban de alguna manera. El autor Lucas se esfuerza y se enfoca en resaltar el ministerio de las mujeres que acompañaban a Jesús. Como nombra a 3, María, Magdalena, Chuza y Susana. María y Chuza, la cual era intendente de Herodes, fueron y estuvieron con Jesús no solamente en la sepultura de Jesús, sino también en la resurrección. De Susana no se sabe nada más, le aparece su nombre. Investigando, hermano, tampoco no encontré nada más de ella. Pero la verdad que se menciona a estas 3 mujeres. Y la verdad, ¿por qué se nos mencionan mujeres y sus nombres acá? Es porque a pesar de lo que decía la cultura en aquel entonces, lo que estas mujeres sirvieron al Señor Jesús fue un papel mucho mayor de lo que la cultura en ese entonces decía. Y hermana, usted tiene un valor muy importante en la iglesia. La verdad, su valor acá es mucho. Y hermana, usted no tiene que predicar para ser igual de importante que un hombre. Ya, hermana, eso es así. No es que uno que esté predicando acá sea mayor que otro, porque en realidad, hermano, yo predico y no me siento superior a nadie, la verdad, ninguno de ustedes. Pero muchas veces hemos sido engañados y muchas mujeres en iglesia, yo creo que bien intencionadas, han sido engañadas pensando que si no ocupan el púlpito igual que el hombre, no son igual de importantes para Dios. Dios dice todo lo contrario. Esa forma cultural de verlo como que si no aceptamos cualquier fuente de pensamiento, no estamos en la onda, no estamos como tolerando, no estamos igual. No es verdad, hermano. La Biblia nos muestra que las mujeres que seguían a Jesús estuvieron. De hecho, fueron más fieles que los discípulos. Los discípulos corrieron, hermano. Ellas se quedaron con Jesús. Lo fueron a ver el tercer día de Jesús ahí sepultado. Estuvieron ahí con Jesús. Nos muestra, estas personas no pasan desapercibidas, hermano. En la mañana, ¿quién era el orgulloso? El hombre, y la mujer era humilde. Y aquí, hermano, nos muestra a los 12, pero se nos menciona el servicio de muchas mujeres, porque para el Señor Jesús era muy importante, hermano. La verdad, a pesar de que parecía socialmente limitado, fue ilimitado. Muchas mujeres en muchos lugares son mencionadas en la Biblia, en el libro de Hechos, lo que ellas hicieron, sus hazañas, su fe fuerte.
que las cuales muchas prestaron sus hogares para hacer reuniones de oración, las cuales otras hacían eran grandes en obras hacia las demás personas. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una gran función en la iglesia, tanto varones como damas. Todos, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene que servir acá en la iglesia, porque cada uno de nosotros debe estar ejerciendo su rol, cada uno de nosotros debe estar ejerciendo sus dones. Y lo último, hermano, es que el ministerio de Jesús, a pesar de parecer geográficamente limitado, teológicamente limitado, ya que se limitaba a un tema, soberanamente limitado, que se limitaba a pasar por ciertos lugares y a cierto tiempo, también humanamente limitado, solo le seguían 12, socialmente limitado, ya que le seguían solo mujeres. La extensión del ministerio de Jesús también fue materialmente limitado. Vea la última frase, hermano, del versículo 3 de Lucas capítulo 8. Dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y se menciona muchas, porque eran mujeres nomás, ¿no? Parece que las mujeres eran un poquito más desprendidas de sus posesiones que los hombres. Parece ser, hermano. Pero lo que nos muestra acá este pasaje es que estas mujeres le servían a través de sus propios bienes. Jesús dependía, hermano, de las pequeñas contribuciones de sus seguidores para vivir. De hecho, por ejemplo, los discípulos del Señor Jesús dejaron sus profesiones y casas para seguirlo. No tenían mucho que dar en cuanto a como cosas económicas. Pero a pesar de las escasas contribuciones que el ministerio de Jesús recibía, eran muy poderosas, porque incluso Jesús y los discípulos compartían y repartían con los pobres. Eso no significa, hermano, no es una excusa tener poco para no dar. Mi hermano, eso es muy cierto, porque Jesús mismo lo hizo. Jesús también enseñó en este pasaje que los que anuncian el Evangelio vivan también del Evangelio. Vamos a ver dos textos, hermano. 1 Corintios 9:14 y el otro es Gálatas 6:6. Dice 1 Corintios 9:14 lo siguiente: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Está hablando en cierta manera así. Si ellos se están cuidando del rebaño de Dios en cuanto a lo espiritual, orando, velando por ellos día y noche, estando enseñando públicamente y por las casas, estando preparando la iglesia, los mensajes de Dios, estar sirviendo, estar dispuestos a lo que se necesite, como dice, no van a cosechar lo físico. Entonces, hermano, no es algo de estar exigiendo para nada, no estamos hablando de una retribución en la cual un pastor debe ponerse. Hermano, a veces es algo delicado porque muchas veces hoy en día se ve a los pastores como gente de mucho dinero que roba a su iglesia, y eso es algo muy común, hermano. O sea, una vez yo venía en un beat y un hombre me dijo, ¿qué haces tú? Y yo le dije, bueno, soy un pastor de la iglesia, mira, tú me vas a dejar, hay una iglesia. Y me dijo, oh, debes tener mucha plata, mucho dinero, porque los pastores tienen harto de los diezmos y todo. Yo le dije, la verdad, si para ti la idea es como que vivo de lujo, en realidad no es eso. Y no es una queja, sino que en realidad con lo justo y necesario, hermano, uno debe estar más que feliz, y no solo el pastor, sino que todos, hermano. O sea, no es solamente el pastor, sino porque hay una diferencia. Pero este pasaje nos muestra que los que anuncian del Evangelio deben vivir del mismo. El cuidado del ministro, hermano, que está en la iglesia, de hecho, no es algo obligatorio. Pero aquellos que son transformados por la gracia de Dios, por amor y gratitud, tratarán de imitar la gracia sacrificial y amorosa que el Señor los otorgó. Y a pesar de que el ministerio de Jesús, hermano, fue limitado en cuanto a eso, ellos nunca tuvieron una necesidad. Entonces, ellos nunca necesitaron de otras cosas, sino que ellos mismos sabían que Dios estaba obrando ahí. Jesucristo se enfocó en las cosas que Dios les mostró que debían enfocarse. La forma en lo que ellos lo hicieron, hermano, fue expandir el ministerio de Jesús, no a través de métodos humanos, fue a través de enfocarse en personas correctas, a transformar sus vidas a través de la poderosa predicación de la palabra de Dios, no por manipulación, no por trucos que podamos hacer, sino ser fieles a la predicación de la palabra de Dios. Y ella hará su trabajo. Como dijo Martín Lutero cuando todo lo de la reforma ocurrió, él dijo, la palabra lo ha hecho todo. Él dijo, no, yo no hice esto, yo hice esto. No, la palabra lo ha hecho todo.
El Señor Jesús, hermano, llevó a cabo la voluntad soberana de Dios, ministró donde Dios lo colocó, predicó el mensaje de Dios, se dedicó a discipular unos pocos hombres fieles, ayudó a hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, dependió de las contribuciones de quienes se habían beneficiado de su ministerio. Él es el modelo perfecto para todos aquellos que sirven al Señor en gratitud y en amor. Hermano, nosotros debemos imitar que no es, hermano, el lugar donde está, no es la ciudad en la que está, es la fidelidad al Señor. No es el número de personas, son las vidas transformadas, sea una o sean 1000. Hermano, no importan ese tipo de cosas, importa que usted esté siendo fiel al ministerio que Dios le ha dado a usted, que usted conozca sus dones y los aplique, que usted pueda decir, yo sé que el Señor me ha dado una obra acá, ¿la estoy cumpliendo verdaderamente? ¿Estoy cumpliendo de una manera diligente? ¿Estoy enseñando a otros hombres y mujeres fieles, los cuales estarían si yo me voy de este lugar? Hermano, es muy importante que usted aprenda esto hoy día, porque cada uno de nosotros debe estar dando frutos. Y hay frutos que yo puedo ver en cada uno de ustedes, pero su fruto mayor, hermano, será otro cristiano que dé fruto. Otra persona, hermano, que esté haciendo discípulos a otra persona. Y así como Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñando a hombres idóneos y esos hombres idóneos enseñando a otros hombres, nosotros proclamemos y expandamos el reino de Dios por todo el mundo. Así, hermano, de a poco, paso por paso, apoyando misioneros, discipulando, evangelizando, todas las oportunidades que tengamos para servir al Señor las estemos usando. Y veremos la mano de Dios en esta iglesia, veremos la mano de Dios bendiciendo nuestro trabajo, hermano. Que el Señor Jesucristo, hermano, nos tenga por fiel para darnos un ministerio. Que el Señor Jesucristo nos tenga por fiel el día final, cuando le veamos. Y que nosotros podamos exclamar como Jesús, he aquí, Padre, he acabado la obra que me diste para hacer. La he terminado bien, he corrido la carrera. En que nosotros podamos decir, estuve siendo fiel a ti, Señor. Hice lo que debía hacer, serví lo que debía servir, entregué lo que tenía que entregar y me sacrifiqué lo que tenía que sacrificarme por ti. Que seamos así, hermano, como Jesucristo, no pensando en nuestras limitaciones, sino en el poder de Dios, porque su poder hará grandes cosas donde a nuestro parecer, donde la filosofía humana dice que no se puede hacer. Confiemos en el Señor, hermano, confiemos en su palabra, seamos fieles al Señor, seamos fieles a su palabra. Amén, hermanos, oremos. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora, en este tiempo que hemos tenido, Señor, de escuchar tu palabra. Y te pido, mi Señor, para que tú puedas ser, Señor, cada día de nuestra vida, nuestro único deseo, nuestro único anhelo. Te pido, Señor, para que cada uno de nosotros tenga hoy día ese deseo de serte fiel donde nos encontramos. No pensar en nuestras limitaciones o las cosas que podríamos ver, Señor, sino que te sirvamos con todo nuestro corazón, siendo fieles a ti y a tu palabra, haciendo lo que un cristiano debe hacer: orar, leer la Biblia, discipular, evangelizar, cumplir la gran comisión, dar, Señor, venir acá a la iglesia. Todas esas cosas que nosotros la estemos haciendo. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos el día de hoy, para que nuestros corazones estén entregados a ti únicamente, Señor. Gracias te doy por cada uno de los que están acá presentes. Y te pido, Señor, que tú toques nuestro corazón, porque, Señor, si estamos poniendo excusas para no servirte, para no amarte, para no hacer lo que deberíamos estar haciendo, la verdad, hermano, la verdad, Señor, es una excusa que nos diremos nosotros, que le diremos a otros hermanos, pero que nunca te podremos decir a ti. Amén. Porque tú nos has pedido que nosotros entreguemos de lo que nosotros tenemos acá, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos. Y te pido, Señor, para que cada uno de nosotros sea fiel al ministerio que tú le has entregado, a usar los dones que tú mismo le has dado a cada uno de mis hermanos que está acá. Que podamos hacer la obra según tus planes y tus métodos, no según los planes y los métodos humanos. Seguir fiel a ti, Señor, y a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén.